estabais viendo el partido de San Petersburgo. Normalmente estos encuentros los presenta Juan Carlos, que es una pequeña presentación de quiénes somos los que organizamos estos eventos. Este es el quinto evento que se organiza aquí en ESADE. Y Directivos y Gerentes es uno de los mayores espacios empresariales exclusivos para profesionales que tienen capacidad y poder de decisión y están orientados a la generación de valor, ¿no? Hay 26.000 empresas que forman parte de Directivos y Gerentes y tiene una red de networking que realmente tiene gran capacidad de generación de valor. Es un entorno B2B francamente original, único, y tiene unos espacios online a través de la red de profesionales que aporta una serie de herramientas de comunicación francamente potentes, ¿no? Tiene espacios offline, haciendo muchísimos encuentros de carácter presencial para managers de todo el entorno. Luego, Agencias de España es una organización empresarial formada por empresarios, evidentemente, del entorno del mundo de la comunicación y de la publicidad. Empresarios españoles que decidieron reunirse hace 2 años y crear una asociación que defendiera esencialmente sus intereses y que apoyara todos los procesos importantes para el sector, como es la internacionalización, la defensa de los intereses ante las instituciones y todo aquello que en un momento dado pueda agregar conocimiento a todas las estructuras, ¿no? Con nosotros tenemos hoy a 3 miembros de Agencias de España de entornos diferentes, pero que, bueno, como empresarios tienen esencialmente ese punto en común y que además han vivido una serie de experiencias muy interesantes en el proceso de la internacionalización que hoy en día está tan de moda. El primer ponente soy Miguel Ángel Torres, ¿no? Y nos va a presentar su ponencia, que es ¿para qué salir con lo bien que se está en casa, ¿no? Nos va a hablar de cómo estando fuera creces y creas atributos nuevos dentro de España. La experiencia exterior siempre genera retos y oportunidades que suponen una acumulación de experiencia internacional para las empresas a todos los niveles. Nuestro entorno esencialmente es un entorno de pymes, pero de un entorno de pymes con un valor añadido muy superior al de empresas muy importantes. Miguel Ángel Torres fundó en el año 2010 la agencia de publicidad Noline, que tiene sede en Madrid y Miami. Y todo esto después de desempeñar cargos directivos en multinacionales como TBWA o Publicis. Recientemente, y una de las experiencias que se ha generado dentro de lo que es el entorno de Agencias de España, se ha fusionado con otra agencia de publicidad, creando lo que es la marca The Blend, que es una de las agencias con mayor nivel de seniority de nuestro país, ¿no? Ya que su asociación con Diluvia, de Juan Mariano Mancebo, que todos conocéis, han generado, digamos, una capacidad de tener más músculo para abordar muchos proyectos tanto en España como en el extranjero, ¿no? Y sin más comentarios, os voy a dejar con Miguel Ángel, que nos va a contar un poco su experiencia internacional y todo lo que de ella ha aprendido en los últimos tiempos. Sí, pues muchas gracias, Federico. Yo os cuento, intento ser rápido y me voy a ser telonero, porque estos muchos hablan de internacionalización y yo hablaré de migrantes, ¿no? Yo en el fondo soy un emigrante más que una empresa internacional, ¿no? Como decía Federico, montamos Online en el 2004, en el 2010, y durante una serie de años pues nos ha ido muy bien en España, ¿no? Por eso un poco ese título de ¿por qué salir con lo bien que se está en casa? Nosotros en casa nos iba fenomenal, hacíamos muchas cosas, quisimos hacer una agencia integrada con un perfil muy bajo para integrar también nuestra vida de forma natural. Hicimos bastantes cosas, marketing político, campañas de publicidad, promoción, empezamos a hacer acciones digitales también y en España estábamos muy contentos, ¿no? Y así fue hasta el año 2011, ¿no? En el que tras haber comprado una pequeña empresa digital, porque todos teníamos un poco esa tensión de que ya que éramos empresarios, si no comprábamos, pues parecía que no éramos tan empresarios, ¿no? Y además si no comprábamos digital, pues parecía que no íbamos a hacer cosas, nos dimos un buen castañazo y tuvimos que replantearnos un poco la vida, ¿no? Hay quien sale porque tiene una visión, hay quien sale porque tiene
una visión y hay quien sale porque tiene una prisión, ¿no? Y yo tenía una prisión, que en este caso era España, donde era incapaz de levantar negocio, de levantar moral, de levantar absolutamente nada, ¿no? Y entonces decidí coger un maletín y plantarme en Miami, donde pensé que me iba a resultar bastante sencillo. Hay muchos españoles, parecía que se hablaba mucho español, parecía que podíamos hacer cosas interesantes. Y entonces, bueno, a través de una serie de amigos concertamos una serie de presentaciones donde me advirtieron: oye, esto es Estados Unidos, la oportunidad te la tienes que ganar. En España yo te puedo dar la oportunidad directamente, aquí no, te la tienes que ganar. Y si te la ganas, pues oye, chico, adelante, ¿no? Y me fui pues como un emigrante, a buscar negocio, a hacer presentaciones en aquellas categorías y mercados donde yo había tenido cierta experiencia o donde el portfolio de los ejemplos que habíamos hecho y de los casos de éxito que llamábamos podía tener un cierto interés, ¿no? Y toqué varias puertas y bueno, en una de estas pues, coincidí con un empresario, un directivo español de una compañía internacional que me brindó la opción de presentarme en marketing. Me presentaba marketing, le presenté mi caso y me dio un pequeño wifi, ¿no? Para hacer una placa, para un programa de fidelización. Joder, me sentí el tío más grande de la galaxia, ¿no? Joder, macho, en Estados Unidos una placa, qué bien. Rápidamente dije, aquí puedo hacer negocio, si tengo una placa puedo tener ya cualquier tipo de imperio, ¿no? Y me fui a ver a un abogado en Brickell, macho, me ha dicho, aquí están los mejores abogados para montar cualquier cosa. Entonces pregunté, me contaron lo que era montar una subsidiaria en Estados Unidos, una LLC, etcétera, etcétera, y me acojoné. Ostras, macho, montar una sociedad en el gobierno federal, ¿qué es esto, no? Bueno, a pesar de todo esto, como tenía mi placa, dije, pues no pasa nada, porque voy a hacer negocios en Estados Unidos, me lo voy a pensar y voy a ver qué hago. Seguí viendo gente, seguí viendo cosas, mi placa gustó mucho y me dejaron hacer 3 cosas más. La placa ya había un folleto y alguna cosita más. Joder, era lo mejor de la galaxia, ¿no? Y estaba tan contento porque, joder, en el fondo estaba encontrando lo que en España era imposible de encontrar. Era un poquito de ilusión, me hacía ilusión hacer una plaquita, ¿no? Me hacía ilusión, como decía algo, me hacía ilusión que me dejasen hacer cosas que en España no podía hacer. Es decir, a pesar de presentar 200 historias aquí, no podía hacer nada, ¿no? Y entonces, pues me acordé de un relato que me contó un creativo que presentamos una vez a un cliente, que era el relato del emperador, ¿no? Y el relato del emperador venía a contar que un emperador chino, viendo un poco ya el final de su vida y habiendo tenido un imperio tan grande que no conocía, porque había crecido muchísimo, encargó a su fiel primer ministro que viajase a lo largo del imperio y le contase cómo era su imperio, ¿no? Entonces este hombre, su fiel primer ministro, que era un tipo sabio, dijo, joder, el imperio es tan grande que como tenga que recorrerlo, me voy a morir yo antes que el emperador, es decir, no voy a ver a mis nietos, no voy a ver nada, y encargó a un escriba que era muy ilustrado que se inventase el relato del imperio. Entonces el escriba, que era un tipo fenómeno, dijo, pues en el norte tenemos grandes extensiones de pastos y caballos que trotan con libertad, y además unas inmensas cataratas, ¿no? En el oeste tenemos, contando y contando y contando, de tal modo que al final, con todo ese relato, se lo dio al primer ministro y este buen hombre se acercó al emperador un año después para decirle lo que había sido su visita por el imperio, ¿no? El emperador quedó encantado y este hombre, que era muy fiel y tal, compungido, le dijo, mire, señor emperador, lamento tener que decirle que todo esto es mentira. No he sido capaz de recorrer su imperio porque me ha dado miedo no poder abarcarlo. Y entonces el emperador le dijo, mira, no te preocupes porque soy consciente de que ahora tengo un imperio porque tengo un relato del imperio. Yo antes no sabía lo que tenía, ¿no? Y de repente tú me has contado que tengo cataratas, que serán verdad o serán mentiras, están en el norte o en el sur, en el este o en el oeste, me has contado que tengo grandes pastos, etcétera, etcétera. Es decir, que el relato de alguna manera había construido el imperio. Pues esto es lo que me pasaba a mí. De repente tenía un relato y tenía un negocio en Estados Unidos y tenía una serie de potenciales, un cliente y potenciales clientes, y tenía cosas que cuando venía a España contaba y la gente me quería escuchar. Entonces dije, oh, pues esto del relato mola, ¿no? Y me querían escuchar las cosas que hacía allí, ¿no? Yo durante mucho tiempo me planteaba por qué salir, ¿no? Después del segundo viaje descubrí que lo que tenía que haber hecho es salir mucho antes, ¿no? Es decir, en España yo creo que podemos poner en valor
muchísimas de las cosas que se han hecho durante muchos años. Yo soy fruto de una generación que fue empujada a hacer muchas cosas. Tengo que agradecer a mis mayores un montón de historias, me generaron un montón de ascensores sociales, de puertas donde poder hacer cosas, y seguramente si no llego a salir no me doy cuenta de lo mucho que ha evolucionado este país y lo que tenemos aquí, ¿no? Yo creo que salir te da dimensión, te da relato y te da oportunidades, ¿no? Cuando yo me fui, que era octubre del 2012, mi empresa, que había pasado por un pseudo ERE, se redujo de 29 a 7 empleados, estábamos bastante jodidos. Hoy ha pasado un año, nos hemos fusionado con Diluvia, que es una agencia bastante potente, de Juan Mariano, Francoñi, Andrés y demás. Somos 32, tenemos bastantes ilusiones, ¿no?, por hacer muchísimas cosas. No digo que aquello me diese esto, pero es probable que ese relato me empujase a hacer cosas, ¿no? Probablemente porque tenía la oportunidad de hacer placas en Estados Unidos, sentí la necesidad de tener más músculo aquí. Como no podía comprar músculo, pensé que era bueno hablar con otros compañeros de viaje para ver qué les parecía. A los compañeros de viaje, que ya eran viejos conocidos, les interesó mucho más mi relato de fuera que mi relato de dentro, y eso nos hizo que nos sentásemos y compartiésemos muchas más cosas. Y compartiendo, pues estamos hoy aquí en esta mesa en la que contamos experiencias, ¿no? Yo creo que he tenido distintos aciertos, realmente no sé cuáles son, pero los he tenido, y un solo error, que es no haberme ido antes, ¿no? Eso es completamente seguro. Yo animo a que pongamos en valor lo que tenemos aquí, porque es mucho. Me doy cuenta de que a nivel profesional, en el entorno publicitario, en el entorno del marketing y la comunicación, yo he mitificado lo americano porque me he criado en multinacionales como FCB y después trabajé en TWA, me parecía mítico. Pues es mítico, pero nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de nada. El nivel que tenemos es altísimo, pero altísimo. Con humildad, y como dicen los latinos de Miami, sin ser un hidalgo, creo que tenemos muchas cosas que compartir y que enseñar. Yo creo que además, yo me siento con una cierta obligación moral de dar oportunidades como me dieron a mí. Yo creo que en el entorno de lo que tradicionalmente ha sido la publicidad, que ahora ya no sé si se llama innovación o contenidos digitales o contenido, no sé muy bien cómo es, el chorro de afluentes desde las escuelas de negocio, desde las escuelas en general, es brutal, y aquí no va a haber salida para todos. Sin embargo, el nivel de formación aquí es muy alto y se pueden desarrollar muy bien en Estados Unidos y en América Latina. Me siento con ese deber moral, probablemente porque conmigo alguien tuvo esa vocación también, ¿no? No voy a hablar mucho más porque ellos tienen experiencias que son muchísimo más potentes que las mías, aciertos mucho más grandes y seguro que errores también más grandes que los míos, ¿no? Yo sirvo un poco esto para impulsar o para animar a todos aquellos que se están planteando salir a que salgan, a que prueben, a que ensayen, a que no tengan miedo porque estamos a un nivel altísimo, a que lo hagamos sin ningún tipo de arrogancia y sin ningún tipo de, sobre todo en América Latina, que es donde yo me estoy enfocando mucho más. Hay mucho nivel profesional allí, pero podemos todavía enseñar alguna cosa como decía, con humildad. Creo que Agencias de España es una plataforma magnífica para poder hacerlo, absolutamente magnífica. De las primeras cosas que hice fue aprovechar un convenio que había suscrito a Agencias de España, a través de Federico, con la Agencia EFE. Me fui a ver a la directora de la Agencia EFE en Miami y me contó todo lo que tenía que saber. Incluso me invitó a conocer a Julio Iglesias, cosa que decliné, no porque no me gustase, sino porque no tenía tiempo para hacerlo, pero me situó perfectamente en el mapa todo. Me permitió hablar con profesionales del periodismo de primer nivel que tenían información básica de lo que era el mercado norteamericano. Me animó muchísimo a trabajar en aquel mercado sin ningún tipo de miedo y bueno, fue un buen acicate para conocer más gente, ¿no? Me presentó lo que se llama un business angel, gente con pasta inquieta que quiere apostar por cosas, que me dijo que cuál era mi foco. Le dije que mi foco era el directivo español que estaba expatriado en Estados Unidos, especialmente en Miami, por el empresario español que estaba allí, porque entendía que teníamos no solo un lenguaje común, sino una serie de liaisons, que dirían los franceses, de paisanaje que nos unían. Y me dijo, esto me vale para tener tu negocio y cuando crezcas un poco más avísame, que podemos hablar. Esto me impulsó también a hablar del mercado hispano de los Estados Unidos.
yo no lo conocía, tenemos un lenguaje común, pero un idioma común, pero un lenguaje diferente. Me invitaron a que pensase a hacer cosas que estoy haciendo ahora, y bueno, como punto final, es decir, el hecho de haberme abierto un poco a un entorno al que llegué por necesidad, seguramente me dejó en una posición especialmente ideal para poder seguir progresando en mi negocio, ¿no? El último reto que la agencia nos hemos marcado, ya que estamos haciendo una cosa, es por qué no impulsar la creación de la mayor agencia española que ha habido en la historia de la publicidad española, ¿no? Y después de haber hecho la primera placa en Estados Unidos, digo, joder, ¿y por qué no? Podemos hacerlo, ¿no? Bueno, yo valgo un poco esta tontería para decir que vengo con mucha moral, estoy recién llegado a Estados Unidos, la Cámara Hispanoamericana me ha invitado a la cena de los príncipes allí, mola huevo, o sea, he tenido que pagar $500 por comensal, pero ha estado fenomenal. Si no hubiese ido la primera vez, no hubiesen invitado, ni hubiese conocido a las 3 personas que he conocido, que probablemente me vinculen a nuevos negocios allí, y es un camino interesante, ¿no? A mí me da mucha envidia los que ya se fueron antes, ¿no? Porque parte de lo que yo he descubierto ahora, Jaime y Miguel y otros muchos que ya han salido, lo han descubierto mucho antes que yo, ¿no? Me parece que eso es una ventaja importante. Y poco más tengo que contar. Esta es una empresa pequeña, somos 32, probablemente con uno de los mejores creativos que ha habido en la historia de la publicidad española, que es Juan Mario Mancebo, que sigue teniendo muchas ganas de hacer cosas. Cuando decía antes, perdón, cuando decía Federico lo del nivel de seniority, me gusta recordarlo porque me lo ha recordado en Estados Unidos. Aquí somos viejunos, yo tengo 49 años, mucho más, Juan Mario tiene unos cuantos más, y allí es un dios, es un senior, y se valora una barbaridad. Y aquí yo, que tengo muchos menos años, soy un viejuno, ¿no? Pues, en fin, ¿qué vamos a hacer? Eso también lo he descubierto allí, probablemente aquí no hubiese descubierto este tipo de cosas. Y poco más tengo que contar, insistiros en el ánimo, y sé que algunos estáis, y sé que los de R estáis en Chile y demás. Yo creo que hay que tener coraje y aplaudir a los que están saliendo. Yo me aplaudo a mí mismo y os animo a todos los demás a que lo hagáis también. Pues, muchas gracias. Luego podréis, como dicen los americanos, pick his brains, porque la verdad es que ha contado todo de una forma muy extensa, poco en detalle, pero bueno, ya está a partir un piñón con el alcalde de Miami, así que eso entre otras cosas.